epístola número 1 de Pedro. Y esta epístola ha venido mostrándonos aspectos muy importantes en la vida de un creyente. ¿Cuántos se han sentido animados por un amigo, por la esposa? Aquellas personas que muchas veces Dios pone para servirnos de consuelo. Muchos, ¿verdad? Pero hay quienes ni siquiera tenemos un buen amigo o una buena amiga. Pero déjenme decirles algo. Dios, a través de Pedro, está exhortando y animando a los creyentes. Y hasta este punto, hemos visto cómo Pedro anima a estos creyentes dispersos ante un sufrimiento. ¿Vamos a sufrir? Sí, por enfermedad, por discriminación probablemente, dado de que usted asiste a una iglesia. Nuestros disque amigos nos decían antes, démosle, vámonos. Y ya cuando usted empieza a decir, no, voy a ir a la iglesia, le dicen, vas a ir a la iglesia, ya te lavaron el coco. Y empieza el palabrerío alrededor de ir discriminando nuestro actuar. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no debe de desanimarnos. Probablemente usted sienta dificultades físicas, problemas de salud, pero ese siempre debe de ser el estímulo que Dios nos pone para que nos acerquemos al trono de su gracia. Y Pedro está animándoles y les anima para que entendamos que cuando Jesucristo vino, Él padeció todos nuestros dolores, pero que al mismo tiempo tuvo la fortaleza espiritual de poder resistir sin pecar. Pero también nos manda a que seamos santos. Ay, hermano, pero mira qué difícil es ser santo. No es difícil. ¿Sabe qué es lo difícil? Tomar la decisión de poder serlo. Porque la decisión de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador lo ubicó a usted y a mí en esa posición de santidad. Usted y yo tenemos una posición de santos. Y no es nuestra, es del Señor Jesucristo. Y entonces no la podemos perder. Pero no solamente eso, sino que también recuerda a estos creyentes que hay que abandonar esas tradiciones. A veces hay personas que cuando se les predica el Evangelio dicen, es que yo nací en la iglesia tal y ahí me voy a quedar. Mira, hermano, cuando usted entiende el Evangelio, cuando una persona entiende el Evangelio, todos los velos, todas las telarañas que tenemos que nos quitan la visión, desaparecen. Desaparecen porque no es quien predica quien está quitando ese velo, sino el Espíritu Santo, y Él no hace trabajos a medias. Entonces, Pedro les recuerda y les anima para que nosotros tengamos buenas obras también, para que nosotros realmente hagamos lo que conforme a Dios se establece. Pero al mismo tiempo, Pedro exhorta a amarnos y a ser hermanablemente amorosos entre nosotros mismos. Y muchas veces hemos usado la analogía del puercoespín. Y cuando el hermano dice, ve, no les vaya a tocar estar cerquita del que más les cae mal en el cielo, deberíamos de considerarlo, hermano. Porque a veces creemos no solamente ser un puercoespín normal, sino tener el doble de espinas que ese animalito tiene. Y repelemos todo. Entonces, Pedro, aparte de animar, también alienta a los creyentes a ser diferentes, a enfatizar el objetivo perfecto que es Cristo, no nuestros dolores.
no nuestras debilidades. Porque Pablo también nos dio una enseñanza maravillosa. Es en nuestras debilidades donde Dios se manifiesta y se fortalece en nuestra vida. ¿Quién de ustedes no siente un dolor en este día? Casi todos. Pero hemos tenido la bendición de poder amanecer, y eso es más que gracia del Señor. Eso es más que misericordia de nuestro Dios. Pedro también insta a los creyentes a que reconozcan que fuimos redimidos. Nosotros teníamos un precio en el mercado del pecado, y era una sangre sin pecado. Y ninguno de los seres humanos alrededor del mundo, sean estos 7, 10 millones, podía pagar esa deuda. No había forma. El único que podía hacerlo era el Santo de Dios. Y esa sangre, aunque muchos digan que no tiene un valor, tiene el valor incalculable que ni siquiera todo el oro y las piedras preciosas del mundo podrían pagar. Y Él fue quien murió por nosotros. Entonces, fuimos rescatados, fuimos redimidos, y en función a que fuimos redimidos, Pablo pide que ese sea nuestro actuar, que ese sea nuestro caminar. Pedro enfatiza mucho esto también. ¿Por qué? Porque ahora que somos santos, esperamos que nuestra vida de santidad sea manifiesta. Usted no espera que un palo de coco le aviente manzanas en su producción. Jamás lo va a hacer. Le va a dar cocos. Entonces, Pedro está apelando a nuestra naturaleza humana, que como dice Efesios, fuimos creados para buenas obras. Entonces hagámoslas. Y eso es lo que debemos de tener en claro. ¿Por qué debemos de tener claro esto? Probablemente usted diga: si mi testimonio no sirve de nada, nadie se va a convencer por la forma en que yo actúe. Tal vez sí, tal vez no. Pero cuando nosotros actuamos mal, no somos nosotros mismos quienes nos representamos, sino que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá la gente no dice: vean el hermano Aníbal, vean el hermano Tony, no, los hermanos de la iglesia. Y generalizan. Entonces, nuestra vida tiene que representar la santidad y lo que Dios quiere para ello. Con eso en mente, vayamos al capítulo 2 de Primera de Pedro y vamos a ver algunas exhortaciones importantes para la vida como creyente. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este capítulo vamos a ver una de las tantas verdades que Dios quiere mostrarnos acerca de nuestro caminar. Ya hemos estudiado el perfil del creyente, ya hemos recibido exhortaciones precisas. Ahora Pedro nos dice desechar. Cuando hablamos de la palabra desechar, no podemos pasar desapercibido el hecho de decir: ¿qué me querrá decir el Señor con que yo deseche? Cuando usted compra un utensilio, cuando usted compra una bolsa o una botella con agua, después de que se ha bebido el agua, usted bota, tira, desecha. Usted se desprende de aquello que no sirve. Usted se desprende de aquello que no le edifica. Pero también usted excluye de su vida aquello a lo cual realmente no le favorece en nada. Aquí,
En este primer paso de estos versículos, Pedro nos dice desechando. Y los que enseñan lenguaje dicen que este es un verbo en presente continuo, que se va realizando constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque nuestro caminar no es perfecto del día a la noche. Porque esto no es arte de magia. Es un proceso en el cual el creyente tiene que andar. Así como cuando un niño empieza a caminar y da sus primeros pasitos, cae. Pero el niño es persistente y se levanta. Pero luego vuelve a caer y vuelve a levantarse. La tercera vez probablemente llore, pero se vuelve a levantar. Pues ese mismo caminar es el que nosotros necesitamos. Probablemente la primera vez, como ya estamos encallecidos por el pecado, no sintamos tal cosa. Pero el Espíritu Santo nos va a ir poniendo una cosquillita interna y nos va a decir, hiciste mal. Y vamos a ir desechando aquello. Probablemente no lleguemos a la altura que Dios quiere humanamente, pero paso a paso la vida del creyente debe de ir soltando aquello que no edifica. ¿Cuántos hemos dejado muchas cosas? Muchos de nosotros. Quienes nos reuníamos para algo, dejamos de reunirnos porque sabíamos que todas las ociosidades que se manejaban ahí no edificaban. Los que decíamos que teníamos amigos y nos invitaban a tomar o a hacer algo, seguimos manteniendo a esas personas con un contacto, pero ya no nos dedicamos a estar en eso. Nuestro caminar no es perfecto todo el tiempo y nos seguimos equivocando, y por eso Pedro dice, desechando. Me equivoqué, Señor, gracias por esa puerta que dejaste, perdóname, y voy desechando todo aquello que va perturbando mi vida, todo aquello que va desmoronando mi actuar. No sé cuántos de ustedes tienen el carácter masoquista, que algo les hace daño y van constantemente haciendo lo que nos hace daño. Muchos tenemos ese problema, pero la única manera de ir desechando todo lo que no nos edifica y que al contrario nos aleja de la comunión de Dios, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Solos no podemos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que nos dice, ve, una canita al aire no es mala, pero cuando realmente entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces debemos de imponer la decisión humana y apoyar lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas. Y digo apoyar porque sabemos que no podemos hacerlo todo, pero sí estar de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, Pedro está diciendo, deséchenlo, bótenlo, tírenlo, mándenlo a la basura. Yo no sé cuál sea la dificultad que usted tenga. Muchos somos orgullosos y el Señor nos está diciendo, deseche el orgullo, bótalo, no te sirve. Otros somos enojados y el Señor me está diciendo, no te sirve de nada. Otros, por el contrario, somos muy pasivos y nos pueden decir lo que quieran, y a veces hasta fructuoso es eso. Pero el Señor fue manso, pero no menso, y eso tenemos que identificarlo. Entonces, Pedro está exhortando a estos creyentes a desechar algo de una manera constante. Pero, ¿qué debemos desechar, hermano? Sigamos ahí. Todo engaño. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos mentirosos? Levanten la mano. Todos mentimos, hermano. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Pedro? Que las dejemos, que las desechemos, que las tiremos.
Miren, no sé si ustedes se han puesto a platicar con alguien que de toda la conversación de 10 minutos, 9.5 fueron mentiras. Es exagerado. Hoy se convirtió en un arte eso de mentir. Pero cada uno de nosotros, como creyentes, debemos de tener cuidado en cuanto a esto. Pedro estaba tratando con creyentes, no olvidemos eso, porque usted dirá, pero hermano, los creyentes ya no mentimos. Bueno, hermano, ¿y por qué no vino el culto al miércoles? Ay, hermanos, que vieran, qué mal estaba. Sí, la Coca-Cola y la Salpora lo tienen mal, pues. Los huesos sienten el problema de la Coca-Cola. ¿O no lo dejó levantarse la hamaca? Miren, es que qué rico se siente estar acostado en la hamaca, hermano. Pero usted no dice, hermano, es que el diablo puso algo que yo no viniera. Usted diga la verdad. Porque usted a nosotros nos puede mentir, pero a Dios no. Con Él no hay nada. Usted no puede decirle, Señor, hoy me voy a echar esta mentirita y me va a caer. No. Él nos tiene al descubierto absolutamente todo. Entonces, Pedro nos está diciendo, dejen todo engaño, toda mentira. Y miren, hay un problema en cuanto a la mentira, que va a haber un momento en que nos va a alcanzar. Y nos va a alcanzar, y entonces nadie va a creer en esa persona. Y ese es un problema. Si nosotros mentimos de manera constante, va a haber un momento en que la gente va a decir, no, ni le creas a fulano si es un mentiroso. Y entonces nuestro testimonio va a estar por los suelos. Y aunque muchos creemos que no es el testimonio de una persona el que va a hacer llegar a aquellos creyentes nuevos, sí tiene mucho que ver. Porque la gente está observando la conducta de los creyentes. Entonces, Pedro está diciendo, bótenlo, tírenlo, deséchenlo. Y Santiago nos fortalece eso. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Y dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermano, ¿crees que no es necesario mentir? Santiago nos dice, si vamos a decir sí, que sea afirmativamente esto y hagámoslo. Si vamos a decir no, pues que nuestro no sea verdaderamente no. Con nosotros trabaja un muchacho y yo he aprendido mucho de la sencillez y la humildad que él tiene, pero con mucha escuela. Y él dice, si yo no puedo hacer algo ese día, yo digo no puedo y nadie me va a matar. Y si yo puedo, lo voy a hacer. Y créanme que tiene mucho sentido, porque a veces afirmamos querer hacer algo, pero en nuestra mente andan tantas cosas que quedamos mentirosos ante los demás. Y aquí debemos de tener claro, para desechar algo, yo debo de tener la voluntad de dejarlo. Y no solamente eso, sino que además debo de tener la convicción plena de decir sí o no. No un tal vez, no un quizá, sino sí o no. ¿Conocen ustedes a algún hermano de la iglesia que tenga esa característica de mentiroso? Mire, a veces damos vergüenza. Y digo damos porque yo no soy ningún santo.
pero recibo la exhortación de mi Señor y digo, qué mal estoy haciendo. Y vuelvo nuevamente a levantarme como aquel niño que se cayó y vuelvo al trono de la gracia de Dios y digo, Señor, quítame este problema. Y voy desechando paso a paso esas debilidades que tengo en mi vida. Pedro está diciendo, si usted ha engañado, si usted ha mentido, deje de hacerlo. No necesita hacerlo. Ahora, pero ustedes dirán, sí, pero Pedro simplemente fue un apóstol. Bueno, vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. ¿Quién está hablando ahí? Cristo está hablando. Cristo está hablando y dice, si usted va a decir sí, sea claro. Si usted va a decir no, sea tajante en esto. Entonces, no solamente es Pedro quien nos hace esta exhortación, es el mismo Cristo. Y veamos algo en esto que no debemos de perder de vista, hermano. El único beneficiario en dejar la malicia, el engaño, es usted mismo. Soy yo mismo. Yo no beneficio a los demás con eso. ¿Por qué? Porque la comunión con el Señor es personal. Y Él está diciendo que su sí sea sí y su no sea no. Nos está diciendo, dejen la mentira. Entonces, es Dios quien está hablando a través de su palabra. Otro punto. Toda hipocresía. La hipocresía es el fingimiento de aquellas cualidades que muchos mostramos o tenemos contrario a lo que otros tienen. Hay personas en este mundo que le muestran tanto amor, tanta melosidad, que usted dice cómo me quiere el hermanito o la hermanita, ¿verdad? Pero por detrás están diciendo, ya viste cómo anda, ni bien le quedó ese vestido. ¿Viste cómo vino vestida hoy? ¿Lo viste por dónde estaba? La hipocresía es un problema. Y esta hipocresía no solamente mina la vida de la persona que la hace, sino la vida de aquellos a quienes se la ejerce. Y nuestro Señor Jesucristo también exhortó sobre eso. También dijo, déjenla, no sean como. Mateo 23:23. Vayamos y veamos qué nos dice acerca de la hipocresía. Mateo 23:23. Y aquí se está dirigiendo a los escribas, quienes lucían impecablemente sus ropas, diezmaban el comino. Imagínense ustedes cómo eran de estrictos legalmente, contando todavía el comino. Y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para los escribas era necesario diezmar, pero tampoco tenían que dejar la justicia y la misericordia. Y eran hipócritas. Y cuando nosotros nos volvemos hipócritas con el amigo, con la vecina, con el hermano, no somos más que fariseos. Y criticamos al fariseo por haber hecho lo que hizo, pero nosotros muchas veces actuamos mal. Y cuando leía este versículo me preguntaba si Dios a aquellos que tenían la ley
que tenían la encomienda de llevar la palabra de Dios, los confrontó y les dijo: no sean hipócritas. Me preguntaba, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Cuál será el concepto que Dios tiene de nuestras vidas? Y usted sabrá, porque la relación es personal. Esa no es en combo. El combo solamente está en los restaurantes, pero la relación con el Señor es totalmente personal. Y usted podrá decir, hermano, y que la iglesia a la que Pedro estaba instruyendo era hipócrita. Sí, era hipócrita. Y si no, ¿por qué se lo está diciendo? Había hipocresía. Entonces, no nos sorprenda que aquellos que nosotros creemos nuestros amigos muchas veces nos traten con hipocresía. No nos sorprenda eso. ¿Debe de ser lo correcto? No. Pedro está diciendo: desechando, tirando, botando, apartando de nosotros la hipocresía. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Y otro punto importante: cuidado con la hipocresía, hermanos, es contagiosa. Es tan contagiosa que arrastra a los demás y no solo nos deja caer en el pecado, sino que además perdemos la comunión con el Señor. ¿Cómo así, hermano? Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y dice Gálatas 2:13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado. A veces cuando recibimos tratos hipócritas, nos dejamos arrastrar por esto y regresamos lo mismo. La hipocresía es un problema. Y es un problema tan grande que no es amiga de nadie. Al contrario, es enemiga de la lealtad que debemos al Señor. Y hay otro problema en esto: tarde o temprano vamos a ser descubiertos, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pedro está exhortando a una iglesia: no perdamos de vista esto. No estaba tratando con inconversos, sino con creyentes. Y les dice otro punto: dejen toda envidia. Ay, hermano, pero es que ¿qué problema es eso, verdad? El dicho popular de que si la envidia fuera tiña, todos tendríamos color de arcoíris. Todos tuviéramos teñido. ¿Cuántos no hemos sido envidiosos de algo? ¿Cuántos no hemos envidiado aquello que otra persona tiene? Pero la envidia es un problema, porque nos hace tener una apariencia diferente. Yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquella. Y estoy envidiando porque tiene prosperidad, porque tiene carro, porque tiene comodidad, posesiones. ¿Y saben cuál es el problema en esto? Que dejamos de disfrutar las bendiciones que Dios ya nos dio por estar viendo aquellas que no tenemos. Y nos volvemos desagradecidos con el Señor. Porque cuando yo envidio al hermano, a la hermana o a las personas allá afuera, estoy diciendo: Dios, no estoy conforme con lo que me has dado a mí, yo quiero aquello. Y nos volvemos desagradecidos. La envidia fue mala desde el Antiguo Testamento hasta este día. ¿Recuerdan dónde hubo envidia? Caín y Abel. ¿Tuvieron envidia de Daniel?
Sí, tuvieron envidia de Daniel. ¿Tuvieron envidia del Señor Jesucristo? Sí, por eso lo mataron. ¿Hubo envidia en contra de Pablo? Sí. La envidia no es nueva. El envidioso nunca está bien y siempre quiere tener lo que el otro tiene. ¿Pero qué nos dice Pedro? Deséchenlo, bótenlo, desechémoslo. Y Pedro termina el versículo y dice, desechen todas las distracciones, es decir, todas aquellas cosas que distraen nuestra vida cristiana y las cuales nos nublan la vista y en vez de ver a Cristo, vemos nuestro alrededor. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ¿qué le distrae a usted de poder estar en el culto cada domingo, cada miércoles, cada viernes? Esa es su distracción. Y que conste, no estamos hablando por aquellos que tienen responsabilidades, trabajos, sino aquellos que por no dejar el confort de la cama, de la casa o de la hamaca, no nos hacemos presentes pudiendo hacerlo. No se trata solamente de dejar envidia, las cosas malas que hacemos, el engaño, sino de renunciar a esa comodidad y sacrificar nuestros cuerpos para el Señor. Yo no sé qué realmente es lo que a usted le atañe o qué le distrae. Puede ser incluso chambres. Viste, es que el hermano no me dio la mano. No, usted no venga porque el hermano le va a dar la mano. Usted venga porque Dios va a usar al burro que esté enfrente para darle a conocer la palabra. Por eso venga. Porque la palabra es importante, no quienes nos paramos aquí. Porque si usted está viendo al que se para frente, siempre le va a haber un defecto. Pero si usted está atento a la palabra, Dios le va a hablar a través de ella. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo nos muestra un intenso deseo que Pedro tiene para su congregación. Y se puede decir que es el primer mandamiento que se encuentra aquí. Desear. Desear significa anhelar, sentir esas ganas de algo. Todos hemos tenido un deseo alguna vez. Todos hemos deseado ardientemente algo. Y muchas veces lo hemos logrado. Pero ¿por qué no desear la leche espiritual? ¿Por qué no desear la edificación? Este símil no solamente nos ilustra algo importante, sino que nos enfatiza qué es lo que debemos desear. Dice, desear como niños. ¿Han visto usted un niño recién nacido que no quiera leche? ¿Que no quiera comer? No. Llora, chilla, relincha, como nosotros decimos en nuestro país, por esa leche. ¿Por qué? Porque entiende que eso es lo que le alimenta y le va a dar crecimiento. Ahora la pregunta es, congregación, ¿entendemos que estando edificados a través de la palabra es la única manera en que podemos alimentar nuestra parte espiritual? ¿Lo entendemos o no? Amén. Si lo entendemos, ¿cuál debe ser nuestro deseo entonces? Alimentarnos con la parte espiritual. Hermano, pero yo me echo mis oracioncitas ahí en la casa cuando estoy friendo los huevitos. Yo estoy orando, hermano, yo estoy en comunión con Dios. Sí. Pero no en vano el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Era una costumbre en ese tiempo. Y Pedro utiliza esta analogía para dar a conocer algo que nosotros entendemos. Pero al mismo tiempo tiene una acción
una voz activa. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener ese deseo. Aquí no se trata así, es que mira hermano, no tengo tiempo. Pues déjenme darle una noticia. Nadie de nosotros tiene tiempo. El único que tiene el poder y la misericordia de darnos el tiempo es Dios. Y Él tiene que poner ese deseo en nuestras vidas. Usted no es dueño de su tiempo. Cada día, dice la palabra, son nuevas sus misericordias. El tiempo es de Dios, no es suyo. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor de nuestra vida? Muy poco a veces. Entonces, Pedro está poniendo esta analogía para darnos a conocer que debemos realmente escoger, desear la palabra de Dios. Miren, qué bonito se siente cuando uno se para en la congregación y ve que todas las sillas están llenas. Y dice uno, gracias Señor. No porque el que esté enfrente sea importante, sino porque Dios puso en su corazón venir a edificarse. Y usted tomó la decisión de poderlo hacer. Y Pedro dice, únicamente cuando deseamos la leche espiritual no adulterada hay un propósito. ¿Cuál? Crecer. Pero nótese en este versículo también que Pedro aclara que no es cualquier leche, no es cualquier palabra, porque usted probablemente dirá, bueno, hoy no pude ir porque estuve ocupado haciendo algo, pero voy a encender la televisión o voy a encender el radio y voy a oír palabra de Dios. Y encuentra a un maestro, algún pastor diciendo, arranca la rama seca, y usted, es palabra de Dios. No, eso no es palabra de Dios. Esas son payasadas. Entonces Pedro estaba consciente de que había leche espiritual adulterada, como lo hay en este tiempo. Y usted y yo debemos de tener claro que el Espíritu Santo debe darnos discernimiento para poder identificar esa leche espiritual adulterada. No, hermano, me va a decir usted, pero leyó un versículo de la Biblia. Sí, pero después cerró la Biblia y ya no la volvió a abrir. ¿De quién habló? ¿De su experiencia? ¿De su congregación? ¿De lo que usted quiere oír? Pero no habló palabra de Dios. Muchas veces se ha escuchado decir a pastores, a predicadores, el Evangelio es el único que salva, es que el Evangelio es el que tiene poder, es que el Evangelio es el que restaura. Pero jamás dijeron cuál era el Evangelio. Y aquí, hermanos, aunque usted diga que aburrimos, debemos de tener claro el Evangelio día con día, porque es el único que tiene el poder de salvación. Y creo que si hacemos una encuesta personal, todos entendemos que el Evangelio no está centrado en el ser humano, sino en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Él fue el que pagó el pecado, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que con su sangre preciosa lavó todas nuestras iniquidades y las mandó a donde no tiene idea usted. Y Dios no es como nosotros nos acordamos de todos los males que nos hacen. Él dijo, no me voy a acordar de ellos. Y todo aquel que cree que Jesucristo pagó su deuda del pecado en la cruz es salvo. Ese es el verdadero Evangelio. No aquellos que salen por la televisión con saco, con corbata, pero al final lo único que hacen es payasadas. Vituperan el nombre de Dios diciendo que Dios dice algo cuando Dios no lo dice en su palabra. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo, dice la palabra, si pierde su alma? ¿De qué le sirve a un creyente o a una persona ir a una iglesia
donde solo le están dando el chupete como al niño. Le están dando mentiras, lo están engañando. Nosotros no le damos el chupete al niño para que se llene, ¿o sí? No le llena. Se lo ponen para que se entretenga. Y muchas iglesias hacen justamente eso, entretener al creyente o al que dice creer en el Señor para atontarle y utilizarlo y posteriormente escurrirle el dinero. Las payasadas cristianas no salvan. Yo puedo venir aquí vestido como el Chapulín y ninguno de ustedes va a ser salvo por esa payasada. Esto es la obra que Dios quiere, que usted desee la leche espiritual, la palabra de Dios llana, clara. Pedro le dijo, ustedes les va a ir mal, van a sufrir, hombre. No, hoy en El Salvador, paren de sufrir, hermano, paren de sufrir. Mire, desde ahí hay mentira. Le dice, siembre, ustedes 100 y le van a dar 1000. Mentira, si mi Señor no tuvo nada. ¿O a dónde tuvo alguna propiedad? La palabra dice que no tenía ni dónde ponerse su propia cabecera. Ni siquiera donde fue enterrado era de él. Y nosotros en este tiempo vivimos hasta queriendo ponerle azulejos a los nichos donde nos van a meter, ¿verdad? Ahí pongámosle azulejos para que se vea bonito, ¿no? Mi Señor no se preocupó por eso. Y Él mismo dijo, en la vida van a haber pobres. El pobre siempre va a ser necesario. Entonces Pedro enfatiza esto para que nosotros tengamos el discernimiento y la convicción de poder decidir el anhelo de tener la palabra de Dios. Ahora, si usted quiere que le diga solo lo que a usted le conviene, mire, este no es el lugar. El psicólogo, cuando usted le visita, lo conste, yo no lo he visitado, gracias a Dios, le va a decir solo lo que usted quiere oír. Hay iglesias donde le van a decir solo lo que usted quiere que le diga, pero no le va a edificar, no le va a permitir crecer, sino que por el contrario, esto lo va a llevar simplemente a estar adormecido. Cuando el hombre predica sus obras, no hay salvación. Cuando el hombre predica la obra redentora del Señor Jesucristo, entonces hay salvación. Y debemos de considerar algo muy importante. Porque usted me va a decir, hermano, pero yo casi no escucho otros programas, yo casi no leo esto o veo la televisión. Pero tengamos cuidado. El diablo es tan astuto que no va a utilizar un inconverso para engañar. Va a utilizar un pastor. Y este pastor va a utilizar un versículo de la Biblia sacado del contexto en el que está para decirle a usted, ya ve, Dios quiere. Dios no quiere que usted tenga esto. Dios no quiere que usted sea esto. Y lo va a engañar utilizando algunos versículos. Y algunas personas dicen, pero algo de verdad tiene. Lo que leyó probablemente sea verdad, pero si lo pusiera en el contexto correcto. Hay legalistas que utilizan un versículo acerca de la ley, pero se les olvida que hay otro montón de versículos alrededor de esta y solamente aplican ese que les conviene. Y convencen a la gente que está escuchándoles para que hagan lo que ellos desean. Pues déjenme decirles, eso no da crecimiento. La Biblia únicamente puede ser de crecimiento espiritual para el creyente cuando se estudia versículo tras versículo, libro tras libro, y cuando tenemos el compendio de todo lo que la Biblia
nos da a conocer, entonces hay crecimiento. Pedro dice, para que crezcáis. Nótese esta palabrita. Esta palabra está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que recibe la acción. Yo me instruyo a través de la palabra y la palabra hace a través del Espíritu Santo que yo tenga un crecimiento espiritual. Todos los viernes, todos los domingos, el mayor anhelo es que la congregación crezca. Y no estamos hablando de que usted crezca para los lados como nosotros, ni tampoco de estatura. Estamos hablando que espiritualmente usted crezca. Que si a usted no le dio la mano un hermano, usted diga, no me dio la mano, pero yo vengo para la honra y gloria de mi Señor a la iglesia. Y si usted se siente ofendido porque no le dio la mano, acérquese y dígale, hermano, yo le estaba dando la mano, pero usted quizás no me dio, yo se la quiero estrechar. Pero tengamos esa madurez, no la infantilidad de que me vio mal. Miren, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas si por la forma en que veían a nuestro Redentor, Él se viera guiado? ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si por la forma en que despreciaron a Jesucristo, Él hubiera dicho, es que estos me despreciaron, ya no les doy nada? No, esa es la parte del crecimiento hacia la cual Pedro está tratando. Él está diciendo, dejen eso, desechen eso. ¿Por qué? Porque no edifica, porque no construye, porque en vez de construir y edificar, divide. Y la palabra de Dios no pretende que haya división, sino unanimidad en Él. Todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Dios. Y usted no deja guardada su mano cuando se viene para la congregación. Usted no se enoja con la uña o con el pie porque pegó un tropezón. Al contrario, lo mima porque ese tropezón le duele. Cuanto más debe ser en nuestra vida como creyentes a nuestro alrededor. Entonces, Pedro está tratando esto para ver un resultado de crecimiento espiritual. Si a nosotros en este momento el Señor nos dijera, los voy a evaluar, cuánto de crecimiento tiene, ¿qué creen que nota sacaría? Si esto fuera del 1 al 10, ¿cómo creen que saldría? Probablemente muchos estaríamos reprobados. Porque hay algunos que crecen más y otros que tambaleamos diferentemente. Pero el anhelo de Dios es el crecimiento de su congregación. El anhelo de Dios es justamente eso, que después de alimentarnos con la sana doctrina, crezcamos para el beneficio propio y para que sirvamos a los demás, porque el crecimiento lleva a eso. Cuando usted ha crecido, entiende que no es que tenga una mejor posición, sino que está dotado para ser un mejor servidor. No es que, pues ya crecí, hermano, y yo ya no quiero ni poner los pies en el suelo. No, hermano, esas son tonteras, son vanidades. Ese se llama orgullo, y el orgullo no le agrada al Señor. El Señor quiere justamente que dejemos todas esas cosas y que no veamos atrás. Por eso dice, desechando. ¿Y qué debemos realmente desear? La leche espiritual no adulterada. Yo no sé si ustedes ven algunos mensajes garrafales que envía a alguien y tiene el discernimiento de decir, qué payasada. Como una pseudopastora que dijo
Si usted da $1000, yo lo meto porque lo meto al cielo. Uy, hermano, imagínense si la entrada al cielo tuviera un precio y aquellos que no tenemos los $1000, jamás llegaríamos ahí. Y aquel que dice, declare, declare, declare. Y para los mudos, ¿dónde van a declarar, hermano? ¿Qué los hace declarar a estos pobres y no hay forma de que puedan declarar algo? No hablan. Por eso el Señor lo hizo simple. Creer, porque entendió que somos débiles, ineficientes, inapropiados para el regalo perfecto, pero muchos lo abrazamos porque es el regalo. Amén. Y ahora nos está diciendo, desechen y deseen la leche espiritual. Pedro no solamente nos dijo que nos deshagamos de esos pecados del versículo 1, sino que además nos dijo que debemos de tener un deseo ardiente por la palabra de Dios. Pero tal como el pastor lo enseñó, hay quienes no movemos la cuchara de la Biblia. ¿Me la robó el pastor? La Biblia se desempolva el último día. El domingo por la mañana, ahí andamos diciendo, fulano, ¿dónde está la Biblia? Pero en 3 semanas se nos olvidó. ¿Saben que yo tengo una aplicación en mi teléfono que cada día me envía versículos para que yo los estudie? Porque el afán de la vida, del trabajo, muchas veces nos hace descuidarnos. Pero usted no sale sin su teléfono. O levante la mano quien no necesita el teléfono. No lo dejamos. Entonces que sirva para que le ayude a edificar. Que le recuerde que Dios quiere hablar con usted a través de un versículo. Que Él quiere mostrarle que la palabra de Dios es lo primordial. Que Él quiere darle de comer lechita natural, no con agua ni con chimbolos, la leche natural. La palabra de Dios debe ser prioridad en nuestras vidas. Y la única razón por la cual usted puede decir no creo en la palabra de Dios, probablemente sea porque la personalidad de quien enseña no sea la mejor. Pero nosotros enfatizamos eso. No nos vean a nosotros. No somos nosotros los importantes. Porque hay personas que se paran al frente, que son enérgicos, emocionantes. Hay otras que somos bien pasivas. Hay otras que la emoción aflora, caminan, brincan. Pero esa es parte de la dinámica de la personalidad del creyente. Pero todos predicamos al Dios que nos ha regalado la salvación, no a nosotros mismos. Por lo tanto, no deje usted que ese sea un obstáculo. Porque algunas veces, ¿quién va a enseñar ahora? Fulano, ay no voy. Hermano, no es para mí. No es para nosotros que hacemos esto. Es para la honra y gloria del Señor. Otra de las razones que podría haber es que la enseñanza no sea aprovechable. Muchas veces quienes nos paramos al frente vemos actitudes y decimos, ¿será que no entiende? ¿Será que no sienten ese deseo que otros sí pueden sentir? Cuando el pastor dice, los cultos de oración son entre 7, 8, 9 personas,
La pregunta es, ¿será que no sienten deseo de orarle al Señor? ¿Será que no hay deseo de decirle, gracias Señor? Y usted me va a decir, si yo le doy gracias, hermano, sí, pero usted debe dar el testimonio público de su gracia. Porque el culto de oración no es para la familia Montes, para la familia Esperanza, para la familia Morán, para la familia López, para la familia... No, no es para ellos, es para toda la congregación. Y es parte de la leche espiritual que Pedro nos está instruyendo. Otra de las razones por las cuales alguien podría dejar de creer es porque realmente el diablo le tiene enceguecido el corazón. Y ahí, hermano, usted contéstese la pregunta: ¿desea realmente usted la leche espiritual no adulterada? Amén. Porque si usted la desea, el único lugar donde usted la va a recibir es en la congregación, no fuera de ella. Y entendamos eso. ¿Por qué debemos de entenderlo? Porque cuando empezamos a estudiar la palabra, siempre vamos a encontrar algunas cosas que nos hacen dudar. Pero tenemos la oportunidad de preguntar, de pedir la sabiduría del Espíritu Santo para que ésta sea quien nos guíe hacia la verdad. Versículo 3. Pedro dice, si habéis esto, debed desear. Y ahora en el versículo 3 cierra, si habéis gustado de la benignidad del Señor. La palabra sí nos hace la primera de las condiciones. La pregunta es, ¿usted ha gustado de la benignidad del Señor? Amén. Si usted sabe cuán bueno es el Señor, ¿qué le impide venir? Pregunto, ¿qué nos impide? Nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para aquellos que todavía no han confiado en el Señor, también Pedro les hace la invitación: prueben al Señor. Pregunto, hermano, ¿qué de malo podrá haber para aquellos que no conocen a Dios probar que Dios es bueno? Nada. Primero, ya están condenados si no creen. Segundo, andan perdidos en el mundo. Están muertos en delitos y pecados. Y cuando probamos en el Señor, miren, es lo mejor. No hay mejor lugar que estar en íntima comunión con Dios, porque cuando estamos en esas circunstancias, entonces recibimos gracia sobre gracia, y esa gracia la disfrutamos. Esa gracia es la que nos da la fortaleza día con día para poder hacerlo. ¿Qué pierde una persona si no ha confiado en Dios? Nada. Al contrario, gana. De no tener nada pasa a ser coheredero. De estar camino al infierno pasa a estar con el Señor en el cielo. Miren, es que hay miles de razones por las cuales una persona no perdería absolutamente nada. Y es por eso que Pedro dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, dejen esto, dejen lo otro, y deseen la leche espiritual no adulterada. Algunos todavía siguen diciendo, es que Dios no nos dice cómo debemos de caminar. Dios no nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Él sí nos dice a través de su palabra. Nos ha dicho hasta este momento, desechen aquello que les aparta de la voluntad de Dios. Apártenlo. ¿Va a ser fácil? No, no es fácil. Porque no es fácil renunciar a una cultura de vida. Pero en el nombre del Dios Todopoderoso se puede hacer. Deseen la leche espiritual. Ay, hermano, mire, ayes van a haber miles. Pero
en el Espíritu Santo usted debe de suplicar porque sea Él quien dé la sabiduría, la fortaleza de poder edificarse a través de la palabra. No trate de hacerlo solo, jamás va a poder. Solamente en Dios puede ser posible. Y tercero, Dios es bueno, misericordioso. Y los que ya hemos probado de su gracia y de su amor, sabemos que para atrás ni para dar impulso, porque nuestro amparo, nuestra fortaleza está en Dios siempre. Gloria a Dios. Quien ha oído su palabra, que reflexione en ella. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias le damos, Dios, por su palabra, por exhortarnos